Buenos días, se abre la sesión y vamos a partir por dar lectura a las excusas por la doctora Santolaya. Se excusan los señores académicos José Adolfo Rodríguez, doctora Beatriz Korner, doctor Fernando Lolas, doctor Miguel O'Ryan, la doctora Gabriela Repeto, el doctor Juan G. y el doctor Fernando Vico. Vamos a pasar a la conferencia del día de hoy que va a presentar el doctor Luis Fidel Avendaño, académico honorario de nuestra institución, titulada Avances en Virología vivido por una generación 1964-2024. Doctor Avendaño. Hola, muy buenos días. Yo voy a aprovechar la recomendación que hizo Miguel Ryan de que cuando hagamos estas presentaciones leamos que esté escrito. Y eso en realidad es una defensa contra el vicio de uno de hablar y hablar y hablar sobre todo si es un tema que uno lo ha trabajado tanto tiempo y se entusiasma. Así que voy a hacer eso. En primer lugar, doy gracias por la oportunidad de presentar ante tan selecto auditorio una visión personal y muy optimista de los avances que nuestra generación médica, que ya lleva 60 años, ha observado y experimentado en este último tiempo. Y yo estimo que ante la costumbre general de magnificar las noticias negativas y desastrosas para llamar la atención al público, por distintos fines, se hace necesario destacar algunos de los muchos hechos constructivos que hemos visto y que hemos vivido como persona, como profesionales de salud. Y en este caso, entonces, en relación al desarrollo de la virología, que es una disciplina relativamente nueva, que yo prácticamente la he visto crecer. Me he formado y he visto cómo ha ido creciendo, de modo que estoy muy contento de dar esta visión positiva. Entonces, empiezo por una descripción epigenética de mí como expositor, para entender mejor por qué esto es así. Em, yo soy un nieto desastre. Mi abuelo, Onofre Avendaño Flores, a principios del siglo pasado fue muy notable. Fue constituyente de la Constitución de 1925 y posteriormente fue fundador de la primera escuela de sastres de Chile. Por eso soy nieto desastre. A pesar de haber quedado viudo prematuramente, no solo logró que sus hijos fueran distinguidos profesionales, sino que a dos de ellos los encaminó hacia la música, que es un vicio familiar que perdura por 4 generaciones. Mi padre, Onofre Avendaño Porteus, fue profesor de obstetricia y salubrista, fue pionero en la planificación familiar y perteneció a esta academia. Constituyó el primer Consejo General del Colegio Médico, codo a codo con Salvador Allende, con René Valenzuela y con otras personas. Bueno, esa es la parte genética mía. Ahora veamos la epigenética. Bueno, estudié en instituciones estatales, Instituto Nacional, Universidad de Chile, y obtuve el título en 1964 y por vocación, como para corresponder a esta educación gratuita, estatal, decidimos un grupo de compañeros de curso hacernos médico general de zona y anduvimos buscando dónde ser médico general de zona y pasamos en tren y de repente vi que frente a Yanquihue había una cancha de fútbol perfecta, muy linda. Ah, aquí nos quedamos. Y bueno, había una plaza, conseguimos que hicieran 2 plazas, así que nos fuimos con otro compañero, con el doctor Bruno Fada, un médico cirujano infantil de Valparaíso, que muy bueno. Y bueno, fuimos médicos generales de zona durante 4 años y ahí aprendí a trabajar en equipo, con la gente, con el personal,
con los médicos, con los colegas, con todo. Y debo destacar que en 4 años que estuvimos ahí, nunca tuvimos un desencuentro con mi compañero, con Bruno Fava, nunca, aunque de repente los auxiliares decían, no, el doctor dijo tal cosa, ¿no? Ah, él dijo, ah, ya, hagámoslo. Así que eso me formó porque de ahí en adelante yo nunca he peleado con nadie. Siempre he logrado hacer equipos de trabajo. Y por eso he avanzado, me he metido en esta disciplina y estoy donde estoy. Bueno, entonces yo debo decir que la iniciativa para esta conferencia se la debo al doctor Marcelo Wolf, porque él habló el año pasado sobre 10 años de evolución de la infectología en Chile, 2014 a 2024. Y ahí tocó algunos temas de virología, pero me estimuló a que yo dijera, bueno, nosotros hemos vivido tantas cosas buenas que han pasado y en 60 años lo hemos visto, lo hemos vivido, a veces personalmente, pero otras veces lo hemos observado, pero no hay duda que son ciertos. Entonces, bueno. Ahora que nosotros decidimos hacer un libro de virología, que es el que está aquí. Este libro de virología lo hicimos en 2011, después la segunda edición en 2018, unas 380, 400 páginas simplemente, pero para enseñar, porque no hay ningún texto formal de virología. Y ahora decidimos ya hacer la tercera edición. Entonces le dije, bueno, listo, ya estamos terminando la tercera edición. Yo creo que en 15 días más lo entregamos a la Universidad Católica para que lo editen. Entonces, esta es la oportunidad mía de tener que revisar todo y aprovechar de ver dónde están los avances y tanto y contárselos a ustedes. Entonces, hay muchos temas como hepatitis, VIH, que yo no soy experto, no, pero he observado y puedo hacer una visión general. No me pregunten por detalles porque ya les voy a decir por qué. Entonces, en nuestro libro tiene 3 aspectos que son importantes. Uno, los aspectos clínicos, donde hemos visto que la mayor parte de las enfermedades ya no son enfermedades, se han transformado en síndrome, porque tienen muchas causas. Luego, los aspectos epidemiológicos, que es el segundo aspecto, clínico, epidemiológico. Los virus son transmisibles, muchos agentes son transmisibles, entonces ya no hay enfermedades de una persona, son de poblaciones. Así que también es muy importante el aspecto de poblacional. Y en tercer lugar están los aspectos biomoleculares, que ha avanzado tanto la medicina, las ciencias biomoleculares, la bioquímica, la citología, todo, la microscopía, todo, que en realidad ahora está muy complejo y eso nos permite avanzar, nos ha permitido avanzar mucho en el conocimiento de la patogenia y sobre todo, además, en hacer diagnóstico preciso, exacto y en desarrollar vacunas y desarrollar antivirales. Así que son 4 aspectos muy importantes. Pero para entender esto, a muchos de ustedes les pasará lo que me pasaba a mí. Hay que entender, hay que describir algunas cosas de los virus, ver cómo son los virus, cómo es la estructura, cómo se multiplican, para entender mejor estos avances. Así que les pido perdón que voy a mostrar algunas diapositivas para recordarles a ustedes cómo son los virus y qué pueden hacer. Bueno, entonces ahí está mi resumen epigenético y, y vamos a ver el resultado de todo esto después de varios años de práctica que sigue. Entonces son los 3 aspectos que nosotros hicimos en un libro de 400 páginas y ahora, por suerte, cuando empezamos a escribir esta tercera edición, la Universidad de Chile, la Biblioteca de la Universidad de Chile nos entregó gratuitamente vía internet esta Biblia, que es el Virology del Fields, que son 4 volúmenes, por lo menos 1000 páginas cada uno, si querían como 4000 páginas, de los cuales el 90% es biología molecular. Y para entender eso, uno tiene que haberlo aprendido de chico, igual como aprender un idioma o aprender computación. Así que cada vez que yo tengo que hablar de biología molecular, como es ahora que están empezando los cursos en la escuela, tengo que estudiar, estudiar, estudiar. Y no me lo puedo aprender. Bueno, así que algo les recordaré, algunas cosas esenciales para que usted entienda cómo ha avanzado la virología.
Son los tres aspectos entonces, moleculares, lo clínico, en que ya no tenemos enfermedades sino síndromes, y luego lo epidemiológico, en que, como dice el dicho, más vale prevenir que curar. Y en eso estamos avanzando. ¿Qué sigue? Entonces los virus son unos parásitos intracelulares estrictos, conformados por un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, más una proteína que los rodea, ya sea por forma que tenga el ácido nucleico, rodea la proteína. Y además, algunos virus se rodean de otra capa más que se llama manto. Pero al rodearse de ese manto no es que queden más protegidos, todo lo contrario, porque el manto es un manto lipoproteico muy inestable, entonces hace perder la estabilidad al virus. Por eso ha puesto como resumen aquí, las proteínas rodean y protegen el ácido nucleico, los virus tienen el manto que los hace más lábiles. Y hay virus que tienen ARN o ADN. Entonces ya podríamos avanzar en algunas características de esto. Veamos la que sigue. Porque si el virus es ADN o es ARN, tiene algunas diferencias. Los virus, ustedes saben, normalmente la genética se ve por ADN, y el ADN es bastante estable. Cuando se multiplica el ADN, la polimerasa de ADN es muy estable y lo hace muy correctamente. Por eso hay virus ADN, por lo menos hay 6 familias que tienden a tomar al ser humano. Aunque hoy día ya se habla de una medicina porque tanto el ser humano como el animal ya compartimos todos los éxitos y todos los riesgos. Entonces, pero hay 6 ADN y estos virus ADN replican en el núcleo. Ahora, ¿cómo saben los virus ADN que tienen que replicar en el núcleo? No sé, ellos lo saben. Y hay virus que son ARN y que estos virus ARN son mucho más, porque tienen una enzima, una ARN polimerasa que es infiel. Entonces uno se pregunta, ¿la infidelidad es buena o es mala? Bueno, evidentemente que para los virus la infidelidad es buena, porque hace tener muchas variantes, muchas variaciones, y van mutando y se van defendiendo de todo lo que encuentran en contra de ellos en el ambiente intracelular y extracelular. Entonces, por eso hay mucho más virus ARN. Y la mayor parte de las epidemias y las pandemias han sido por virus ARN y es lo que estamos expuestos en un futuro. Entonces, ¿qué sigue? Así son los virus. Así que ya la clasificación de los virus ya no lo clasificamos por virus respiratorios, digestivos, de la piel, etcétera, porque eso no, lo que importa ahora es la clasificación estructural. No solamente estructural como es, sino que cómo se multiplican, cómo logran replicarse. Porque la persona que ha tenido un sarampión no se muere porque se le cae la piel de un virus de hematotropo, sino que porque tiene encefalitis o neumonía. Y uno que tiene un virus herpes, tampoco nada de la piel, se puede morir de una encefalitis o una enfermedad congénita, etc. Entonces, tenemos que acostumbrarnos ahora, que es más difícil, pero aprender que los virus se clasifican por estructura. Entonces, fíjense que el avance, que yo no sé cómo los biólogos moleculares llegan a conocer cada etapa y cada detalle de cada etapa de las distintas moléculas que están funcionando. Por ejemplo, en la multiplicación, es bien obvia la multiplicación, cómo un virus tiene que, para eso intracelular estricto, tiene que entrar a la célula. Entonces, primero se absorbe por células por sustancias, por moléculas que son muy específicas, se absorbe, penetra en un endosoma y ese endosoma lo mete dentro de la célula y ahí si es ADN o ARN tendrá que decidir si se queda en el citoplasma o se va al núcleo. Pero bueno, realmente el próximo paso es que formar macromoléculas. Por un lado, el ácido nucleico tiene que multiplicarse y por otro lado, las proteínas. Entonces se multiplica el ácido nucleico y las proteínas y después, como quien arma un rompecabezas, tienen que ensamblarse y una vez que está ensamblado y el rompecabezas está
perfecto, bien armado, ahí sale y va a invadir a otras células o otros individuos, que es su función. Los virus no son buenos ni malos. Yo no voy a entrar si son vivos o muertos, no. Por lo menos que no son ni buenos ni malos, lo que tienen que hacer es multiplicarse como especie, igual que nosotros nos multiplicamos como especie. Bueno, entonces vamos a avanzar. ¿La que sigue? Entonces, dentro de esto, la molécula más importante es el ARN mensajero, porque los virus ya sabemos que tenemos ARN o ADN y cada uno tiene distintas formas del ácido nucleico. Este es una doble hebra como la célula de mamífero, una hebra de ADN y acá son hebras de ARN, en el cual uno no sabe por qué la biología, la naturaleza es así, que hay virus RNA que tienen doble hebra, lo cual es raro, ya una excepción. Pero de estos virus de que tienen una hebra, hay una hebra que es positiva, o sea que puede actuar como mensajero, o si no, otra que es negativa. No puede actuar como mensajero, o sea, no puede irse al ribosoma, no puede formar proteína. ¿Qué tiene que hacer? Inventarse una polimerasa RNA dependiente para poder hacer eso. Bueno, se inventó. Entonces hay RNA positivo y RNA negativo, y hay otros RNA que son de simple hebra, como el VIH, que es una simple hebra positiva. No es una hebra doble, una positiva y negativa, como hacen los RNA, dos positivas. Pero se le ocurrió que para multiplicarse tienen que pasar por una fase de hacer DNA y después del DNA hacen RNA. ¿Por qué se le ocurrió eso? Bueno, y en esa fase en que hacen DNA, eh, y ese DNA lo pueden insertar en el DNA de la célula hospedera y quedan ocultos como un provirus para siempre. Ese es el gran problema de los virus, los retrovirus. Entonces, lo importante es el ARN mensajero. Entonces, en la biología molecular, que nosotros queremos dominar esto, tenemos que hacer diagnóstico, entender la patogenia, luego preparar, ojalá, vacunas y antivirales. Y las moléculas más importantes son la formación de macromoléculas, proteínas y ácidos nucleicos. Así que en eso nos vamos a concentrar, que yo no puedo hablar mucho porque, bueno, yo aprendí tardíamente biología molecular un poquitito, pero por lo menos creo que puedo darles a entender lo que está pasando. ¿La que sigue? Esto es para que ustedes le digan, yo me pregunto, ¿cómo diablos los virus hacen esto? Otros podrán decir, ¿cómo Dios hizo esto para que los virus fueran capaces? Y nosotros que somos inteligentes a veces no entendemos todas las moléculas. Fíjense que este es el simple virus herpes que hace un ARN mensajero. Pero no, aquí tiene que ser un ARN mensajero para cumplir una función, después otro ARN mensajero para otra función, otro tercer ARN mensajero para cumplir otra función, y las proteínas que se van formando van secuencialmente agregándose para proteger el ácido nucleico y finalmente salen. Y cada una de estas etapas necesita que haya varias moléculas marcadoras, indicadoras, esto sí se hace, no se hace, etc. Es increíble el avance que ha habido y que nos permite estar como estamos hoy día. Veamos, vamos adelante, sigamos. Entonces, los avances los hemos hecho. Lo voy a resumir en lo que es diagnóstico. Nosotros trabajamos mucho en inmunodiagnóstico con anticuerpos comunes y corrientes, pero aparecieron los anticuerpos monoclonales por ahí por 1980 y que son una maravilla, mucho más fácil de manejar, no hay cosas inespecíficas, baratísimo, muy concentrado, muy fácil. Nos abrió una gran puerta. Y para que sea la biología molecular, lo que es con el ácido nucleico, los PCR y RT-PCR, que son únicos, abrieron una tremenda herramienta de diagnóstico y de conocimiento de la patología. Y no solamente para el diagnóstico del individuo, sino que empezaron a reconocer nuevos agentes que hay en la naturaleza. Y ahora, bueno, ahora hay genomas, hay microbiomas, hay viromas, y todo eso está hecho en base a la biología molecular que partió por ahí por el año 95 haciendo el PCR. Y de ahí hasta ahora estamos en el avance gracias a esto. Entonces, vamos a hablar algo de pediatría. Yo como pediatra, ustedes saben, nuevamente haciendo una especie de chiste, cuando hay mucho trabajo, se acerca el pediatra en el auditorio y dice, ya, las mamás con niños con diarrea acá
las mamás con niños con bronquitis a este lado. Y listo. Esas son las diarreas de la bronquitis. Bueno, y nosotros, mientras hicimos la beca y mientras éramos alumnos, nos enseñaron que las diarreas eran producidas por bacterias y las bronconeumonias eran producidas por bacterias. Bueno, veamos qué ha pasado. ¿Qué ha pasado en esta evolución de la medicina que hemos vivido nosotros? Entonces, estos son los puntos que resumen, pero obviamente que lo que yo voy a hablar se mezcla todo esto en los avances uno resume. Yo los voy a ir resumiendo por si hablo mucho y me paran. Después ya he dicho lo principal. Entonces, hay un diagnóstico preciso y rápido hoy día gracias a las monoclonales y gracias a la medicina que se basa en la medicina, en la biología molecular. Enseguida hay un mejor conocimiento de la patogenia. Ahora se saben muchas cosas, no solamente en biología, en todo, gracias al avance de la biología molecular. Luego hay muchas vacunas eficientes preparadas de forma tradicional, pero ahora con la biología molecular, lo que se hacía tradicionalmente se está haciendo todo con biología molecular. Y finalmente hay antivirales, ya van más de 50 antivirales que son efectivos. De modo que también hay que avanzar en eso. Y bueno, yo digo, nosotros somos, lo importante son las clínicas, hablé de los médicos clínicos, que ya no hay enfermedades, los médicos epidemiólogos y los biólogos moleculares. Los biólogos moleculares son los que hacen los avances. Y los médicos clínicos y epidemiólogos somos los que tenemos que demostrar o confirmar que estos avances son efectivos y son aplicables y están siendo útiles en la práctica de la medicina. Entonces voy a hacer la que sigue, una lista de cuáles son los avances que yo voy a nombrar, que son, los resumí en 9 puntos, de los cuales yo voy a hablar quizás vagamente. En algunos me ha tocado participar activamente, en otros como observador. Yo como médico general de zona aprendí a conocer y a valorar la importancia de la salud pública en Chile. Porque cuando llegamos a trabajar, nos tocó la primera campaña de vacunación ante sarampión. Y ahí aprendimos lo que era una campaña antivacuna y lo que significó. Y de ahí todo el resto, la salud pública en Chile ha sido maravillosa, siempre, sea de izquierda, de centro, derecha o de donde sea. De modo que voy a hablar muchas cosas también que tienen que ver con salud pública y voy a terminar con el gran hecho en salud pública que también afecta a los pediatras. Así que son cosas vividas, algunas en forma bastante intensa y otras simplemente observaciones. Entonces, el rotavirus, ahí les voy a mostrar un par de cosas, lo que le debemos agradecer a un biólogo molecular que es Romilio Espejo, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas. Los virus respiratorios, trabajo en conjunto con el Instituto de Salud Pública, Universidad de Chile, Universidad Católica, y luego estos tres virus que han sido los principales agentes causantes de mortalidades generales, porque producen epidemia. La viruela, la poliomielitis y sarampión. Me tocó en la poliomielitis y sarampión actuar como observador oficial de lo que hace el Ministerio de Salud, así que ahí era un observador más o menos estricto. No muy estricto porque como es salud pública, yo soy muy benevolente. Bueno, después, ¿qué ha pasado con las vacunas, con el Plan Nacional de Inmunizaciones? ¿Cómo ha avanzado? En influenza, en el cual hay vacunas y antivirales que permiten algún manejo. Herpes virus, que también hay enfermedades muy graves que ahora se pueden manejar. Las hepatitis B y C, que eran muy graves y producían cirrosis, primero infección crónica, hepatitis crónica, después cirrosis y cáncer. Esa es la unión de virus con cáncer. Después el VIH, el papilomavirus me lo salté, en que es el gran el virus relacionado con cáncer. El VIH, que también se ha transformado en una infección mortal o letal, en una infección crónica, gracias al uso de antivirales y a la organización. El VRS, la gran novedad del año pasado, que ahora lo estamos recalcando. Y el COVID-19, veremos si es tan malo o no es tan malo. Ya, la otra.
Entonces, empecemos. Rotavirus. Ya se supo que el rotavirus era así, un virus desnudo con forma de rueda, rotavirus, que tiene 3 capas de proteína, por eso es tan estable y permite diagnosticarlo y permite que sea tan estable y pueda transmitirse directamente o en forma indirecta por el agua, los alimentos, etcétera. Y entonces, el año 73 fue descubierto en Australia por la Ruth Bishop y bueno, se describió la estructura y ese mismo año 73, por razones políticas, nuestro amigo Romilio Espejo tuvo que viajar a México y estando en México empezó a analizar el rotavirus y se dio cuenta que era así, que tenía un ácido nucleico fraccionado en 11 segmentos. Entonces él dijo, bueno, él estaba acostumbrado a trabajar con pseudomonas marinas que vivían a 20 metros bajo, con fagos que invadían pseudomonas marinas a 20 metros bajo el nivel del mar. Con eso trabajaba. Entonces dicen los biólogos servirán para las cosas prácticas. Bueno, él conoció esto y dijo, bueno, pero estas proteínas yo las puedo romper, libero el ácido nucleico, hago una electroforesis y después ahí está el ácido nucleico. Y entonces él desarrolló un sistema que con una mínima cantidad de posiciones lo rompía en forma muy barata, con sustancias comunes y corrientes, y en una hora tenía un resultado de ver el genoma del virus. Miren qué gran avance el que sigue. Entonces veía el genoma, y entonces llegó a Chile cuando pudo venir y nos dijo, ¿por qué no ves tú si hay rotavirus aquí en Chile? Veamos ahí en Roberto del Río donde tú trabajas. Y entonces me dio la técnica, me enseñó, baratísima, ahora costaría 300 pesos hacer un examen. Y entonces, probamos entonces rotavirus con las clásicas bacterias que se decían que eran las causantes de las diarreas en Chile. Y bueno, 40% de rotavirus y ninguna diferencia en los otros. Entonces, de ahí aprendimos que la diarrea fundamentalmente son por virus. En esa época, ya, rotavirus, ahora se han descubierto hay otros virus que también producen, pero lo más importante del rotavirus, que había que hacer, preparar vacunas. ¿Qué sigue? Entonces, bueno, distintos científicos en todo el mundo se han encargado de preparar vacunas. Hay vacunas con un tipo de rotavirus y otra, usando mezclas con varios tipos de rotavirus y mezclando por biología molecular nuevamente virus de rhesus con virus de bovinos y con virus humanos, haciendo recombinantes para el cuarto serotipo. Bueno, resulta que con un serotipo, las 4 serotipos funcionan igual y han resuelto bastante el problema de la diarrea por rotavirus. Curiosamente, en Chile todavía no se integra al Plan Nacional de Inmunizaciones. ¿Por qué? Porque por otras razones, con otras cualidades de nuestro país, nadie se muere de rotavirus en Chile, nadie se muere de diarrea en Chile ya. Así que, bueno, pero posiblemente luego ya va a aparecer la vacuna dentro del plan nacional. ¿Qué sigue? Entonces, eso es la diarrea. Por otro lado, los respiratorios. Respiratorios por neumococo, estreptococo, estafilococo. Eso nos enseñaron. Bueno, gente del Instituto de Salud Pública nos enseñó, ellos estaban haciendo inmunofluorescencia, pero ahora con monoclonales. Y mire, yo les regalo, les vendo barato, háganlo ustedes. Y nosotros estamos al lado del hospital. En el hospital estaban los clínicos y nosotros el laboratorio muy cerca. Entonces, un clínico, la María Angélica Olamino y la Vivian Luxinger en el laboratorio, en la Católica, en la Marcela Ferré, y la Adriana Cayón en Argentina, trabajando en Suecia, especialista en adenovirus. Bueno, nos dijeron cómo trabajar y ¿qué hicimos? ¿Qué sigue? Demostramos entonces que así es. Con inmunofluorescencia ustedes ven los virus que circulan en Chile. El rojo es el virus esencial respiratorio. Recuérdense para la última diapositiva. Virus esencial respiratorio. Todos los años hay virus y es el más importante. Nunca pensamos que podía no haber virus esencial respiratorio. Nunca. Así, todo el tiempo. Aquí, adenovirus, hubo un tiempo de los adenovirus que fueron muy terribles, después pasó, etc. Entonces, este trabajo en equipo nos permitió convencer de que las infecciones respiratorias infantiles son virales, no necesitan antimicrobianos, la mayor parte son autolimitadas, démonos de alta, etcétera, etcétera. Pero estaba el virus esencial respiratorio,
que era tan grave y producía tantas infecciones respiratorias cuyo único tratamiento efectivo era oxígeno, darle oxígeno de algún modo. Entonces se cambiaban las salas de cirugía, se suspendían cirugías en invierno para poner a los niños con bronconeumonía y darle oxígeno. Así que ahí sufrían todos los niños y los cirujanos adultos se deben acordar de eso. ¿Qué sigue? Bueno, a mí me tocó ser miembro de un comité independiente que controlaba lo que se estaba haciendo en vacunas contra poliomielitis y contra sarampión y rubiola. Y estuve más de 10 años presidiendo ese comité y ahí entendí lo bien que trabaja la salud pública en Chile. De repente de rubiola había un caso asintomático y ellos lograban estudiarlo, diagnosticarlo e incluso hacerle el genotipo para saber de qué parte del mundo llegaba. Y con sarampión también. Vamos a ver por qué. Entonces, con la reacción de polimerasa en cadena, al principio empezó que con un gen, ese gen lo multiplicaban por un sistema de síntesis de un partidor, después se multiplicaba esto y había mucha cantidad de moléculas que podían mirarse en una electroforesis o si no ahora directamente en una máquina que va leyendo lo que van emitiendo en tiempo real. Entonces, esto fue un cambio tremendo en lo que es diagnóstico, en lo que es entendimiento de la patogenia y más avance que sigue. Y así incluso con estas técnicas, y yo les pido perdón, pero variaciones de estas técnicas de PCR, como son estas que están puestas acá, que yo creo que no sería capaz de describirlas como son, lograron detectar virus de hepatitis C, el virus en nombre del antivirus, el virus 8, herpes 8 que se relaciona con el Kaposi en los individuos con VIH, y varios otros virus. Aquí está el meutanemovirus, que es un primo hermano, por así decirlo, el virus respiratorio sincicial, Boca virus, que todavía no sabemos qué hace, etc. Todo eso gracias a la tecnología molecular. ¿El que sigue? Y no solamente hicieron diagnóstico de un agente, sino que ahora casi se pasan para el otro lado, porque esta es la parte económica, es mucho más caro y también es más negocio. Entonces, ¿cómo equilibramos el negocio con la necesidad de hacer lo indispensable? Porque ahora no basta hacer un PCR para un agente o dos, no. Ahora queremos hacerlo para dos o tres, porque si hay tres o cuatro que producen un cuadro similar, pues son todos síndromes. Bueno, hagámosle un PCR múltiple y aprovechamos a sacar unos pesitos también. Entonces, por eso, aquí pongo un ejemplo de de BioMaría que tiene un film array múltiple y ustedes ven, de los agentes respiratorios, ya no solamente virus, 19 virus, sino que además 4 bacterias. Así que es muy útil. Y si es un enfermo grave, ahí yo aprendí también que no solamente el valor del examen es lo que corre, lo que importa es el valor de hacer el diagnóstico, el tratamiento, todo apropiado. Entonces, por muy caro que sea esto, posiblemente no es nada comparado con lo que cuesta la hospitalización, todos los exámenes y todo lo que se hace. De modo que ahora estoy entendiendo que por muy caro que sea el examen, bueno, parece que es necesario. Y entonces ahora ellos ofrecen para individuos que tienen cuadros encefálicos, bueno, hacer un panel del sistema nervioso central en que hay virus y bacterias que afectan al sistema nervioso, o si no, en la sangre, para transfusiones de sangre, o gastrointestinal respiratorio. Entonces, esto es un gran avance que tenemos que saber manejarlo. ¿Qué sigue? Los tres virus importantes que en la historia han avanzado, han sido controlados hasta cierto punto. En el control hay un control simple que es disminuir. Lo segundo, la eliminación, que significa controlar la presencia del virus en un lugar y en un tiempo delimitado. Eso es controlar. Y lo mayor sería la erradicación, eliminar el agente del mundo, de la Tierra. Solamente la viruela ha sido el único agente que se ha eliminado del mundo. Los otros, el control ha significado una eliminación o una disminución. Bueno, y esto se logró gracias a una vacuna. La Organización Mundial de la Salud en el año 67 determinó que van a la vacuna y en 10 años
prácticamente se disminuyó y en 12 años más se consideró que estaba eliminada, erradicada la vacuna. Así, la viruela. De modo que ahora no hay viruela, salvo en un par de laboratorios en que la tienen como elemento por bioterrorismo o para preparar vacunas, preparar más cosas. Así que ya no existe esto. Lo único de todos los agentes transmisibles que erradicado, que sigue. Y con el sarampión era muy importante. Nosotros llegamos aquí el 64, aquí empezamos a trabajar nosotros y nos tocó la primera poliomielitis, perdón. Nosotros llegamos el 64, ya estaba la vacuna Sabin funcionando y aquí está, ustedes lo ubican, pues, supongo, José Manuel Borgoño, que estuvo trabajando muy activo, entonces, y ustedes ven que con la poliomielitis empezó a bajar, y hasta Miguel O'Ryan participó en las últimas vacunas, en cualificar como la utilidad de las últimas vacunas, y en el año 75 el último caso. O sea, eliminada, no erradicada la poliomielitis, que sigue. El sarampión, nuevamente, José Manuel Borgoño. Y entonces aquí empezamos a trabajar nosotros y el sarampión rápidamente empezó a disminuir, pero siempre rebelde porque es muy, muy contagioso, hasta que en el año 90 se hizo la segunda, se puso una segunda dosis y se juntó el sarampión, rubiola, parotiditis, y ahí disminuyó. Y entonces consideramos que el año 92 ya está eliminado de Chile, lo cual no quita que sigan habiendo casos importados, pero aquí la salud pública tan buena, tan bien organizada para el diagnóstico, que miren, aquí han detectado un caso, 3 casos, y se ha controlado la expansión del brote. ¿Pero por qué se ha controlado? Por la buena campaña de vacunación, el sistema vacunar, de insistir en que todo el mundo se vacune. Así que la salud pública de Chile. ¿Qué sigue? Virus influenza. Entonces, el virus de influenza es el virus más paradigmático de lo que es variación viral. ¿Por qué? Porque tiene 3 razones. Tiene un ARN fraccionado, ahí como está ahí. Entonces, si por alguna razón, alguna rara razón, porque es poco frecuente, pero ocurre, entran 2 virus distintos a una misma célula, entonces cuando empiezan a multiplicarse las distintas partículas, después tienen que ensamblarse. ¿Y cómo sabe el virus que los que son de este virus que entró a la célula y los que de este otro virus que entró a la célula, cómo sabe cómo se ensamblan, por así decir, los del padre y los de la madre? ¿Cómo diablos saben? Entonces, de repente aparece una recombinación que nosotros llamamos reordenamiento. No es recombinación de un pedazo, es un reordenamiento. Uno de estos segmentos se transforma en el otro y aparece entonces un virus que tiene un segmento distinto. Virus nuevo, es otro virus y entonces la humanidad no tiene defensa con eso. Entonces viene una epidemia y según como sea la capacidad de multiplicarse, una pandemia. Entonces ha sido el virus más clásico que produjo pandemia por eso, porque tiene el virus ARN fraccionado, pero además de ser fraccionado, tiene esto que ya hablé de una polimerasa infiel. Y esta polimerasa infiel hace que vayan habiendo pequeñas infidelidades todos los años permanentemente, que va cambiando un poquito el virus. Entonces, el virus de Buenos Aires es distinto al virus de Santiago que el de Nueva York. Un poquito distinto, pero son siempre lo mismo. Y entonces de repente puede acumularse esto, entonces 4 o 5 años ya es distinto. Entonces la OMS, ¿qué hace? Los vigila y dice, no, ya es distinto, hagámosle una nueva vacuna. Y hace una nueva vacuna. Por eso es que tenemos que estar todos nosotros, todos los años viendo qué vacuna recomienda la OMS, hemisferio norte, hemisferio sur, ya, pongámonos esto. Todos los años ponerse la vacuna. Por eso. Pero además ha aparecido, bueno, y además resulta que no lo podemos ganar porque hay un reservorio animal silvestre, las aves marinas. Y si nosotros apenas controlamos a los seres humanos, ¿cómo vamos a controlar a las aves marinas, a las focas, a los cerdos, a los peces? ¿Cómo? No podemos. A las aves marinas, imposible. Entonces, bueno, hagamos lo posible, pero la biología molecular no se da por vencida, la que sigue.
Entonces la biología molecular dice, bueno, para preparar la vacuna, la anterior, por favor. Para preparar la vacuna se prepara contra esta aglutinina que está aquí en la superficie. Entonces, dependiendo de esta aglutinina, preparamos la vacuna con esto. Entonces, lo que sigue. La hemaglutinina es la proteína de superficie que se conocía así y se preparaba contra la hemaglutinina. Pero ahora, ¿qué es el antígeno especial? Pero ahora la biología molecular ha dicho que no es la hemaglutinina, no es toda la hemaglutinina, porque la hemaglutinina tiene epítopes, que son los puntos de mayor importancia para neutralizar el virus, para neutralizar la acción. Pero son varios epítopes. Entonces aquí hay todos esos epítopes que son distintos. Entonces la biología molecular se ha encargado ahora de preparar vacunas o preparar anticuerpos contra no toda la proteína, sino que cada una de esas partes. Y ahí está viendo cuál es lo que sirve. Porque lo que importa de esta hemaglutinina es lo que está en la cabeza. Y según por ejemplo, es el más importante y contra eso se prepara la vacuna. Y entonces es diferente, todos los diferentes virus A, los influenza A, los influenza B son distintos. Aquí hay que poner una vacuna para cada uno de ellos. Pero resulta que este tallo parece que es común, los antígenos de este tallo. Entonces, si uno pudiera preparar de este tallo común, podríamos tener una vacuna universal. Y en eso está la biología molecular, tratando de preparar una vacuna universal contra influenza para los seres humanos. ¿Qué vamos a hacer con los virus de animales? Que de repente hay virus de animales altamente patógenos que podrían tomar el ser humano. Y con que pasen y se logren acomodar, adaptar, epidemia y pandemia. Que sigue. Entonces, por eso tenemos que entender la importancia de las vacunas y lo que ha significado la COVID. Que sigue. Entonces, las vacunas clásicamente hay vacunas vivas, atenuadas, nosotros los virólogos le llamamos infectivas, para no discutir si los virus son vivos o muertos. Le llamamos infectivas, no vivas, pero todo el mundo las conoce como vivas, vivas atenuadas. Vivas atenuadas entonces, y hay otras que toman el virus entero y lo inactivan. Entonces, esto es lo clásico. Entonces, uno tomaba el virus entero, inactivado, o una parte del virus, el que sigue, y empecé a preparar virus completo, inactivado. Después, con la biología molecular, dijeron, ¿para qué hacer todo el virus inactivado si nosotros ya conocemos el gen? Y con el gen, sabiendo el gen, lo ponemos en un hongo o en otro vector y hacemos que lo multiplique. Entonces hicieron proteínas recombinantes. Entonces, gran avance. Pero después dijeron, tenéis que ponerle al individuo, ponerle el virus entero, vivo, o el virus inactivado. ¿Para qué? Si lo que podríamos hacer es usar el gen, la información genética. Entonces aparecieron estas vacunas que hemos llamado vacunas informativas, en que se toma el gen y se introduce en un virus pasajero, por así decir, que no sea patógeno. Entonces, de los adenovirus, que hay más de 50, hay algunos que no son patógenos. Entonces, en ese virus le meten el gen y lo infectan a uno con ese gen, con ese virus. Entonces, se va a multiplicar el virus y se multiplica el gen, que es el que nos interesa, y vamos a tener una vacuna hecha por nosotros mismos. Pero, ay, ¿cómo están metiendo un virus entero, un virus vivo? Y si está inmunosuprimido, y si después resulta que está embarazada, ¿qué va a pasar? Ah, no. Entonces mejor usemos el RNA mensajero, que era la gran molécula madre. Entonces, ese RNA mensajero, el que sigue, este RNA mensajero lo logramos encapsular para que pueda entrar a la célula y no sea destruido por las distintas sustancias que hay en la célula. Entonces lo encapsulamos y hacemos que entonces nosotros prepare esa proteína, que es la proteína de vacuna que está indicada para ese agente. Entonces, gracias a la COVID, empezaron a prepararse, los científicos empezaron a trabajar en conjunto y ahora la gran forma de preparar vacunas es esta. Así que las vacunas anteriores, claro, con el Plan Nacional, lo clásico, pero con estas dos, infectivas atenuadas como sarampión, rubiola, parotiditis, pero después empezaron las inactivadas clásicas, pero ahora ya estamos trabajando con esto y en COVID está usando con esto fundamentalmente. Además de las otras. Bueno, sigamos. Virus papiloma humano
Entonces, ya, se conoce el virus papiloma humano, ya se sabe que hay más de 100 genotipos y que hay genotipos que se asocian al cáncer cervicuterino y cáncer anal y cáncer orofaringeo. Y el principal causa del cáncer cervicuterino son los virus papiloma. Entonces se han preparado vacunas con la tecnología molecular y entonces la vacuna no contiene el virus completo, no contiene el virus con genoma, sino solamente la parte externa. Entonces la parte externa la han preparado para los distintos genotipos, porque ya se sabe que hay algunos genotipos que son de riesgo de cáncer y hay otros que son de riesgo de producir verrugas anogenitales, condiloma acumulado. Entonces empezó, vamos de a poquitito, bueno, contra una vacuna contra dos, contra el 16 y 18 HPV, que son los principales del cáncer. Ah, pero después dijeron, bueno, pero ¿por qué no agregamos otro? Y entonces le empezaron a agregar el 6 y el 11 que producen las verrugas genitales. Entonces, de dos se pasaron a cuatro y ahora dijeron, bueno, pero si le agregamos esto y ya aprendimos, ¿por qué no le agregamos los otros que son de menos riesgo, pero que también pueden poner riesgo de cáncer? Y entonces ahora vamos en la nona valente. ¿Y, y qué hizo la buena salud pública de Chile? En tiempos que no había plata, que sí, cosa, que había una serie de otras cosas, decidieron, no, vamos a poner la vacuna a los escolares. Y como lo principal era el cáncer cervicuterino, ya a las niñitas, no a los hombres. Empezaron con las niñitas, pero bueno, ¿quién le pega el cáncer a la niñita? Los hombres. Entonces pues decidieron las niñitas y los hombres. Y Chile, en un momento que había poca plata, poca cosa, decidieron colocar en los escolares esta vacuna eh, mujeres y hombres, las niñitas escolares. Eso es gracias de la salud pública. Y ahora último, lo que aún no ha pasado, que en el 2014 empezó la vacunación en tercero y cuarto básico con 2 dosis, pero después en el 2019, cuando apareció la nona valente, que es una sola dosis, se les puso a todo. Así que en este momento, ¿qué país puede estar mejor que nosotros en salud pública en eso? Es cosa que cumplamos y realmente creemos. Así que yo creo que estamos bien. ¿Qué sigue? Los herpes tienen el problema que quedan latentes. Uno se toma el herpes cuando es chico, no hay ningún problema, pero hay dos tipos de herpes, herpes orolabial y herpes 2, que es más bien genital. Pero algunas veces pueden tener enfermedades muy graves, como es la encefalitis. Bueno, gracias al diagnóstico por PCR, ahora se puede diagnosticar encefalitis. Antiguamente había que hacerle una punción cerebral y eso, eh, inocular un cultivo celular para tener resultado a ver si era herpes, la encefalitis, era por herpes o no. Ahora, ¿qué hacen? Ante la pura duda, empiezan a tratar inmediatamente. Y por lo tanto hacen una punción lumbar y en la punción lumbar le hacen una PCR para ver si está el virus o no. Así de simple. Y entonces con la misma PCR pueden determinar cuánto dura el tratamiento. Y si no es herpes, a lo mejor no es herpes, es otro. No es herpes simple, es otro. Bueno, se le hace un panel en que están los virus del sistema nervioso o los agentes del sistema nervioso, porque no son solamente virus, son otros patógenos también. Entonces, se ha avanzado en el diagnóstico y en el tratamiento se le da aciclovir y la mortalidad ha disminuido de 70% a quizás 10%. Así que gran avance gracias al diagnóstico y al desarrollo del aciclovir. Y además, ahora hay tantos inmunosuprimidos por diversas causas, por ejemplo, los trasplantados, más con VIH, los individuos que tienen terapia inmunosupresora, que ellos siempre están expuestos a tener reactivaciones de los virus herpes, especialmente al citomegalovirus, pero también de algunos otros. Entonces, a ellos también se les puede diagnosticar y se les puede tratar con antivirales, de modo que el pronóstico es bastante mejor. ¿Qué sigue? Las hepatitis. La hepatitis B y C
pueden producir enfermedades. Uno de los modelos de infecciones virales de 5. Entonces uno dice que el de los gordos son las agudas y las otras 4 son persistentes. Entonces, la hepatitis B produce como un 85% de infección aguda que se mejora. Las agudas son las que se mejoran. O sea, o se mueren o se mejoran, pero casi siempre se mejoran, las agudas. Pero en un 15% puede producir una infección persistente. Y esa persistente puede ir a hepatitis crónica, luego cirrosis y después cáncer hepatocelular. Entonces, esa es la posibilidad de hepatitis B. La hepatitis C, ¿qué hace? El 80 o más por ciento son crónicas, o sea que van hacia la producción de cirrosis y carcinoma. Entonces, por eso es una enfermedad gravísima, a pesar que para la hepatitis B existe una vacuna que es muy eficiente, es muy buena, que, bueno, todos nosotros nos hemos puesto como gente que trabaja en salud, pero esta es muy buena y ahora se ponen muchas dosis, de modo que está muy bien la prevención con hepatitis, con el virus la vacuna de la hepatitis, incluso ahora hubo un nuevo cambio y se están colocando los recién nacidos inmediatamente. Así que eso está bien, pero de todos modos sigue habiendo mucha gente que tienen hepatitis B y son portadores y se lo pueden transmitir al niño, al feto. Bueno, en este momento hay tratamientos con, con antivirales por los cuales se reduce la transmisión de la madre al feto del 90 al 10%. ¿No has visto cosas más maravillosas? Gracias a los antivirales estos que actúan a nivel de la multiplicación de las macromoléculas, especialmente antivirales que tienen que ver con polimerasas y con bases. Y entonces puede pasar eso, e incluso ahora hay análogos nucleotídicos que lo que logran hacer no es eliminar, no erradicar el virus del individuo, pero por lo menos pueden mantenerlo en un nivel tan bajo que prácticamente se supone que es casi una supresión viral. Así que los individuos de hepatitis B ahora tienen una solución que sigue. La hepatitis C, entonces dijimos que lo crónico, 55-85%, sea mucho más grave. Es mucho peor la hepatitis C que la B. Pero, y sin diagnóstico, no hay problema. El diagnóstico por ELISA o por el RT-PCR no hay problema. ¿Cómo se trata? Bueno, ahora se conoció muy bien la patogenia de la hepatitis C. ¿El que sigue? Entonces, la patogenia se ve que aquí está entra el virus, el ácido nucleico, el genoma produce una proteína grande y esa proteína grande tiene que ser cortada por proteasas. Entonces, el virus tiene que tener una RNA polimerasa y tiene que tener proteasas que lo corten y después que armen las distintas partes, polimerasas para que vayan hablando de distintas partes y ahí haga el virus completo. Bueno, ahora se han detectado que es así el sistema, entonces se han hecho primero proteasas que inhiben que esta molécula se corte. Y enseguida, si es que se cortan y tienen que multiplicarse, hay inhibidores de la polimerasa, inhibidores de polimerasa por otro lado y hace que esto no funcione. Y en este momento, ¿cuál es la maravilla? Vuelve atrás, por favor. ¿Cuál es la maravilla? Que en este momento hay muchas sustancias que son blancos, tanto las proteínas como los ácidos nucleicos son blancos y una combinación. Ustedes ven esta combinación o esta otra, en 12 semanas tienen 95% de mejoría de la hepatitis C. ¿Cómo no va a ser fantástico? Una enfermedad mortal. Avance, de la biología molecular. Y yo, virólogo de 60 años, no sería capaz de explicarle cómo es la parte molecular, cómo es eso. Pero tenemos que creer. En el libro que va a salir, ahí va a estar, porque hay un virólogo que se dedica a eso y un hepatólogo que lo explica, que sigue. En el VIH, en los primeros 2 tomos, libros, escribió Marcelo, parte de este capítulo, la parte clínica. No quiso escribir la parte molecular. Y bueno, ahora también estamos escribiendo sobre esto. Y bueno, el virus es este, y el problema del virus que es un virus ARN,
y que produce una infección crónica. Y el gran problema es que produce con la ARN, con la transcriptasa reversa, produce un ADN y ese ADN se inserta en el núcleo, en el ADN del núcleo de la célula. Y ahí queda inserto, imposible de detectar y combatir. Así que está para siempre. Pero así todo, se han preparado muchas sustancias que actúan en distintas etapas de la multiplicación del virus. ¿El que sigue? Entonces ustedes, aquí tienen las etapas de multiplicación, absorción, la liberación, aquí está la polimerasa, la RT polimerasa que actúa y forma DNA y el ADN se va a incorporar aquí ácido nucleico, después que sale, se sigue multiplicando y sale. En todas estas etapas ustedes se han desarrollado muchos antivirales que actúan en distintas partes. Y al principio que significaba 5 o 6 antivirales que tenían muchos efectos secundarios, actualmente se está llegando a una combinación de posiblemente dos antivirales que vienen en una tableta. Entonces se están colocando en una tableta y puede bastar para el tratamiento. Y aún más, hay algunos antivirales que se están usando en otras partes y no sé cuánto se usa, quizás Marcelo nos podría decir en Chile, pero ya con una inyección se podría colocar una inyección cada 2 meses o cada 6 meses y ese va a ser el futuro del tratamiento del HIV. Eso, o sea, se ha transformado de una infección crónica en una infección mortal y una infección crónica. E incluso ahora acaba de aparecer este nuevo antiviral que actúa en la formación del cápside, pero no solamente en este momento cuando se está descapsidando, cuando está entrando, sino cuando se está formando y cuando va saliendo. O sea, hay muchos antivirales, entonces hay que ser muy optimista en esto porque ya nos están muriendo. ¿A que sigue, por favor? Bueno, ¿qué significa esto? Este es el gran avance. Pero por otro lado, puede salir un tiro por la culata porque ahora la gente le está perdiendo el miedo al HIV. Y ya entonces la prevención va a ser más difícil. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero así con el HIV, y no solamente estamos con esto, con el tratamiento, que estos tratamientos, el que sigue, sino también se está haciendo una prevención, porque aquellos individuos que están en riesgo de adquirir y que no han adquirido el VIH, se les puede dar un tratamiento también muy fácil de unas tabletas o posiblemente en el futuro de inyección, una inyección que dure varios meses del tratamiento para prevenir que se enfermen si tienen contacto con alguien con VIH. O sea, grandes avances. ¿Sigue? Bueno, y vamos terminando. Eh, El gran avance es conocer la proteína de superficie del virus, y en este caso del virus sincicial respiratorio, que nosotros como pediatras lo hemos sufrido todos, y ustedes como padres, abuelos y todos, han visto los niños que llegan en el invierno, que llega el invierno nuevamente, y antes se morían 700 niños cada invierno, pues después apareció un anticuerpo monoclonal que le empezaron a dar, y se morían muchos menos, pero de todos modos era carísimo, había que colocarlo todos los meses por 5 meses. Y con este conocimiento ahora de que la proteína de superficie, que es la que penetra, con lo que penetra el virus, tiene una forma y cuando penetra a la célula tiene otra forma. Y cada una de estas formas tiene distintos epítopes que son más eficientes en neutralizar, en la actividad de neutralización, la actividad del virus. Entonces, ahora, en vez de preparar contra todos estos epítopes, contra todo esto así en general, uno lo hace específicamente, finamente, puede ser sobre esto o sobre esto o sobre este otro. Entonces, ya cuando se prepararon anticuerpos con esto, el palivizumab se vio que servía. Pero carísimo, todos los meses una inyección por 5 meses, y ahora apareció que se descubrió que este epítope que está acá es el mayor neutralizante y se han preparado anticuerpos en base a esto. Y esto dura mucho tiempo, son muy eficientes y ha hecho que se mejore, que se prevenga totalmente la infección por VRS, la infección. Entonces, Salud Pública Chilena, apenas supieron esto, dijeron, ya, todos los recién nacidos y todos los niños que vayan a nacer entre octubre hasta abril con el nirsumab. ¿Cuánto cuesta? Alrededor de 200.000 pesos la dosis. Bueno, no importa. Eso es plata, pero lo que ahorramos, lo que ganamos es infinitamente superior, así que se hace.
Y entonces Chile hizo eso. Primer país en el mundo que hace un programa así tan masivo, y sigue. Y entonces, esto era lo que se acostumbraba todos los años 22, 23, etcétera. Así era. El año pasado, en el 2024, se empezó con ese programa y esto es lo que pasó. Cero muertos, cero trasvasije de camas de cirugía para tener bronconeumonía, nada, los cirujanos trabajando tranquilos, todo. Y este año se supone que se está pasando lo mismo. No sé, no tengo la estadística, pero seguramente pasa lo mismo. Entonces, esto porque es como poner una cama globulina que le va a durar 6 meses el efecto. Pero entonces, ¿ahora qué pasa? Ya que tenemos la anterior, Perdón. no, la anterior, ya que tenemos que sabemos que esta es lo importante, entonces con esto, ¿para qué vamos a preparar? No preparemos anticuerpos, nosotros le ponemos anticuerpos. Pongámosle esto al individuo como vacuna. Entonces ahora hay vacuna para la embarazada, entonces la vacuna embarazada recibe esto y ella prepara el propio anticuerpo para entregar al feto. Y también a los adultos mayores, nosotros ahí estoy muy agradecido porque yo pasé de trabajador del BRS en sujeto del BRS, objetivo del BRS. Entonces también hay una vacuna para adultos que no está en Chile todavía, pero muy posiblemente que el próximo año llega. Yo ya me vacuné contra esa vacuna en un programa experimental de la Universidad de Chile, así que yo ya tengo, no sé si placebo o vacuna, pero algo tengo contra el BRS. Y bueno, he estado toda mi vida chupando BRS, por así decir, trabajando. ¿Qué sigue? Entonces, lo que sigue, entonces lo último, la terrible pandemia, que ha costado millones de muertes, gran desastre social, sanitario y todo. ¿Es tan terrible ese virus? ¿Nos ha servido ese virus? Bueno, yo digo, todo eso, este virus ha sido un estímulo para la unión público-privada en acciones de control, para el financiamiento público-privado, ya nadie se fija en hacerse un PCR, ¿no? El servicio lo paga o las personas lo pagan. Cooperación internacional en desarrollo científico y tecnológico ya no es competencia, es cooperación. Bueno, sigue habiendo competencia, pero bastante unida a cooperación. ¿Por qué nos estamos preparando para lo que va a venir, que en algún momento va a venir? Los virus siguen existiendo, estando y son millones. Bueno, hasta aquí. Gracias. Espero comentarios. Doctora Bendaño, excelente presentación. En realidad, esta visión optimista que usted nos presenta es como reflejo de lo que los chilenos a veces nos cuesta reconocer. Este país ha cambiado y muchas cosas para mejor. Cuando uno piensa que en el año 64 la mortalidad infantil era alrededor de 140 por mil y que ahora es 7 por mil nacidos vivos, es decir, que ha bajado 20 veces, es como difícil comprender la magnitud de ese cambio. Es decir, acá los niños, como ustedes dicen, nos morían como moscas. Uno entraba a un hospital pediátrico, yo estuve en internado en pediatría de pregrado en el hospital Roberto Ríos, es decir, las diarreas, la bronquitis, todo eso era el pan nuestro todos los días y desgraciadamente con una letalidad altísima y a la que nos acostumbramos. Es decir, era parte de lo que desgraciadamente ocurría en Chile hace 60 años. Usted nos ha demostrado de forma realmente muy clara de que el cambio ha sido notable. Así que le agradecemos su presentación y abrimos la sala para preguntas o comentarios. Gracias por su presentación, sobre todo cuando uno no está en el mundo de lo que aprende siempre de estas reuniones que son buenísimas. Dos preguntas. Una, ¿cómo influirá el cambio epidemiológico, especialmente en la área norte de nuestro país, en la zona norte del país, cuando los recién nacidos son hijos de extranjeros, en su gran mayoría? Que nuestra natalidad ha bajado bastante. ¿Esas madres tienen un reservorio de algún virus distinto o el comportamiento de prevención para ellos no va a cambiar para nada, sino que se mantiene en las mismas medidas? No hay datos sobre eso en el norte de Chile. Y la segunda pregunta, un poco nada que ver, un poco demasiado básica tal vez, perdonen. Esos animales que llevan el virus de influenza y que son reservorios, ¿no se han enfermado ni muerto de eso, supongo?
por la existencia de algunos anticuerpos, me imagino. ¿Esos anticuerpos se conocen o no? Ya. Gracias. La primera pregunta, la salud pública, la magnífica salud pública de Chile, hizo cuando colocó el nirsevimab, le hizo a prácticamente el 98% el año pasado de los recién nacidos y de los lactantes alrededor del 95%. Los lactantes fueran lo que fueran, de donde vinieron, no se preocuparon de procedencia, nada. Así que es así. Así que las personas que llegan se benefician de este evento. Ahora, los virus son los mismos. En una parte hay más virus, otros menos, pero todos los años yo tengo que hacer para la Fundación de Docencia unas charlas sobre los virus respiratorios. ¿Cambiarán? ¿Serán más? Son los mismos, un poco más, un poco menos, pero en el fondo son los mismos. No. El único que ha aparecido es el coronavirus, este último, pero bueno, ahí lo estamos sufriendo. Ahora, respecto, actualmente, así como hay virólogos humanos, también hay virólogos de animales y se está estudiando y se sabe qué son los virus que circulan en las aves, en los distintos animales y si hay intercambio o no hay intercambio. Lo que pasa es que uno habla de zoonosis porque el origen es animal, pero en realidad es el origen inicial, es como decir, el primer virus logró entrar, mutar y hacerse transmisible entre seres humanos. Pero no todos los otros virus que lo siguen van a hacer lo mismo, no, los otros virus siguen como su virus habitual. Entonces, esa zoonosis se transforma en una infección humana. Y ahora no sabemos cómo fue, por qué fue, quién lo transmitió, pero hubo uno. Pero ese cambio no sigue permanentemente. A veces hay cambios así, lo que se ve mucho en influenza y se ve en la China, porque en la China la gente anda con los chanchos, y la gente duerme en los gallineros cuidando las aves. Así que hay mucho contacto. Entonces de repente una persona se enferma del virus del animal. Pero como no es muy transmisible, transmite una o dos personas en su núcleo familiar y nada más, y llega ahí. Entonces son brotes pequeños. Entonces, todos los años hay brotes pequeños, pero no una epidemia. Pero se conoce, se sabe, y cada vez se sabe más. Muchas gracias. Se lo preguntaba por la proyección que se tiene en los trasplantes que se llaman xenotrasplantes, donde se está progresando lentamente, pero se está progresando para lograr trasplantes renales, por ejemplo, de una especie a otra. Y los virus son un tema. Claro. Yo creo que con los virus que se conoce, con eso basta, es suficiente. Gracias. Marcelo. Excelente presentación, doctor. Años, he hecho algunos homenajes a personas que han hecho algunas cosas. Yo creo que también hay que reconocer que esa iniciativa última, fantástica, de dar a anticuerpos monoclonales a los recién nacidos, fue liderada por una académica de acá, la ministra de Salud. Bueno, claro, fantástico, sí. Eso ahora, dentro de los grandes hitos, yo cuando estudié medicina, ¿cierto?, me enseñaron que el código genético era universal y unidireccional. Esto siempre iba de ADN a RNA. Y uno de los grandes conocimientos que fue con los retrovirus, que lo acaba de escribir muy bien, ¿cierto? De que el RNA se devuelven y llegan a síntesis a la modificación del DNA. Y claramente eso es el caso del VIH. Ahora, en cuanto a los nuevos virus que se acaba de mencionar aquí, justo ayer tuve que hacer un paso de bioterrorismo, de guerra biológica y bioterrorismo. Y realmente ese también es un tema. Puede ser accidental. El virus de Marburg, que es como el ébola, tiene un nombre de una ciudad alemana, Marburg. ¿Y por qué? Porque los científicos empezaron a estudiar monos verdes, ¿no? El mono de VIH, y tenían un virus. Y se infectó el equipo de investigadores con muerte. Pero era el riesgo que se mencionó aquí de que los virus puedan venir en animales que están digamos, siendo estudiados científicamente. También, otra situación es que en 2012
científicos de la Universidad de Rotterdam, por todo esto, los leches, por eso no sé, ¿cierto? Pudieron manipular el virus de influenza aviar, que tiene una muy alta letalidad entre las aves. De hecho, las aves se mueren. ¿Y por qué los huevos cuestan 3 veces más en Estados Unidos ahora? Ahí no tiene nada que ver Trump, sino que hubo una pandemia de virus aviar y se tuvieron que matar a las gallinas. Bueno, científicos de la Universidad de Rotterdam pudieron manipular un virus H5N1 que es de aviar para que adquiriera la capacidad de infectar al ser humano y transmitirse dentro del ser humano. Y lo iban a publicar en la revista Science y Nature, o una de las dos, o en ambas. Y que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos dijo no se puede publicar. Toda la metodología. Y fue toda una conversación en el sentido de que con estas técnicas, la verdad que se ponen al alcance de la mano, digamos, de grupos con mucho menor formación y recursos para manipular virus, con fines benéficos y también algunos peligrosos. Claro, yo creo que tenemos que agradecer que todavía que hay una barrera humana-animal, todavía que casi siempre funciona, pero de repente se rompe la barrera. Y eso es, claro, entonces si se rompen artificialmente y después por bioterrorismo o por error, todavía no se sabe, todavía hay discusiones del SARS-CoV-2, si fue un escape de un laboratorio o si fue una cosa animal, todavía hay discusiones. Pero confiemos en la barrera humana. Gracias, doctora Avendaño, por su presentación. Yo quisiera enfatizar que para los que somos pediatras, y yo que soy infectóloga pediatra y trabajo en un hospital de niños, el diagnóstico molecular de los virus en general ha significado un avance grandioso, como marcador, esas cosas que marcan diferencia en el ejercicio de la profesión. Y yo creo que ahí el tema es que como la inteligencia artificial, lo veo yo que depende si tú lo usas bien o lo usas mal. No es un problema del examen. Pero hoy día tenemos paneles moleculares para el líquido cefalorraquídeo, para neumonía y para diarrea, y otros paneles moleculares que se llaman paneles moleculares de sepsis, que en el fondo uno identifica bacterias, hongos y virus dependiendo de la situación clínica del paciente. Si eso uno lo usa en un ambiente hospitalario para diagnosticar cosas que realmente van a marcar una diferencia, fantástico. Si uno se pone a hacer paneles moleculares de diarrea y de infecciones respiratorias a niños resfriados en los servicios de urgencia, entonces nos metemos en un lío y nos vamos a un exceso de uso de recursos, ¿verdad? Y todas las cosas que tienen que ver con la buena medicina. Entonces, el setting en donde uno use estos paneles moleculares de diagnóstico, yo creo que hace una diferencia que es muy fundamental. Eso con el diagnóstico. Y después con las vacunas, apoyando completamente tu tesis de la buena salud pública chilena, solo decir que Chile es el primer país de toda América Latina que pone el nirsevimab como anticuerpo monoclonal en los recién nacidos. Eso no es menor, porque hay otros países de la región que han puesto vacunas en las embarazadas, que también es una estrategia válida que hoy día promociona la Organización Mundial de la Salud, que tú vacunas a la embarazada para proteger al recién nacido, un poquito como coqueluche, que es la misma estrategia. Pero acá se aplicó este nirsevimab y efectivamente para los que trabajamos en hospitales de niños, el año 2024 no tuvimos niños que habían recibido el nirsevimab y que fueran hospitalizados por veces. Eso es una cosa extraordinaria, así como grandioso. Y ahora lo que se está haciendo este segundo año es seguir aplicando nirsevimab y una estrategia de rescate de los que nacieron en temporada de verano, ¿verdad? Que esos no lo recibieron porque el bemol de este anticuerpo es que dura 6 meses. No es permanente, no es una vacuna. Estás poniendo directamente el anticuerpo, no un antígeno que hace que
la persona puede estar anticuerpos. Entonces son avances bien fundamentales en la virología. Entonces, respecto de las vacunas, como a lo largo de la vida, también mencionar que lo comenté yo en el café, hoy día existe una vacuna para virus respiratorio sincicial para mayores de 60 años, que el Instituto de Salud Pública aprobó a inicios de abril, en la sesión del 9 de abril. Entonces es una vacuna disponible sobre los 60 años para prevenir la infección por virus respiratorio sincicial, que ustedes podrán decir, bueno, pero nosotros somos adultos, es una enfermedad de los niños. No es así. La doctora Avendaño ha estudiado mucho el rol de los virus respiratorios en las personas adultas y en los mayores de 60. Así que yo los invito a analizar estos temas, a no saltarse la vacuna de influenza, por cierto, y a ponerse vacuna de BRS cuando eso esté disponible en los vacunatorios privados al principio. Muchas gracias, doctora Avendaño, por su presentación. Y empezó. El PESOTE no está disponible todavía. También, pero todavía no está disponible. Yo quiero insistir en que yo he trabajado tanto en virus esencial respiratorio, un montón de publicaciones de todo, pero ahora ya decidí transformarme en objeto del virus esencial respiratorio como de tercera edad o cuarta edad. Así que tengo que cuidarme como eso y apenas aparezcan alguna. Ahora, luego creo que a fin de año me van a decir si a mí me pusieron vacuna o placebo. Pero primero voy a estar atento porque apenas aparezca yo me vacuno. Así que, por favor, copien. Con Ressler, presentación de Avendaño, presentación en primer lugar. Tienen preguntas, riesgos potenciales de introducir vacunas con RNA que pueda poder hacerlo de transformación de DNA y tenga mutaciones, o sea, de cáncer de inmunológica. Yo en mi ignorancia de la biología molecular no le veo riesgo porque tendría, si es un virus, es un RNA mensajero, para meterse al DNA tendría que tener una transcriptasa reversa espontánea del individuo que pudiera tomar eso y transformarlo en DNA y meterlo. Eso es imposible. No se hace, no puede existir eso. Así que eso sería un mecanismo para que la gente antivacuna opine, pero no es realidad. Ni siquiera con la mayor posibilidad que uno quisiera, ¿no? Bioterrorismo, no veo imposible. O sea, lo peor que puede ser es que el RNA que le pongan a uno se inactive y no funcione. Pero que haga otra cosa, porque son muy específicos, la función del sRNA son unos genes que son muy específicos para esto y para ninguna otra cosa. Así que yo creo que eso no es todo. Doctora Alba. Muchas gracias, doctor, por su excelente y muy entretenida presentación, cosa que yo creo que era bien difícil tratar de hacer, pero lo logró. Yo le quería hacer una pregunta que he leído en noticias médicas de este año, que la vacuna contra el herpes protegería de la demencia. ¿Qué novedades de eso hay? ¿Qué asidero tiene? Porque si eso fuera así, sería una maravilla. Realmente. Yo creo que estamos muy lejos de eso. El herpes, dentro de la mano, que digo yo, infecciones agudas y persistentes, la persistente es la latente. Entonces el herpes queda latente para toda la vida. Y bueno, yo he tenido como 2 herpes zóster aquí en la cabeza, en la piel, y entonces muchos pueden tener herpes zóster, pero de ahí que tenga que ver con demencia, con otras cosas, es muy difícil. Yo creo que eso son formas ¿cómo se llama?, de hacerse propaganda para conseguir plata para seguir trabajando, cosas así. Son sustoterapia, diría yo. Pero no tengo ninguna base científica como para creer en eso. Muchas gracias, Fidel. Realmente una linda conferencia porque es el reflejo de tu vida. Lo que tú has hecho a lo largo del tiempo. Yo te conocí básicamente trabajando en rotavirus y eso fue un aporte notable porque
Ustedes lo hacían en condiciones limitadas de recursos y sin embargo lograron montarlo. Te quería preguntar, tú que has trabajado tanto tiempo en virus respiratorio sincicial, yo recuerdo, al igual que Fernando, pasé por Roberto del Río cuando estaba interna, y el virus respiratorio sincicial en ese momento se consideraba una infección respiratoria menor. No generaba grandes problemas, probablemente el adenovirus tenía un rol más significativo. ¿Es posible que ese virus haya ido evolucionando a una forma clínica de presentación cada vez de mayor agresividad o no es así? Porque eso es lo que yo recuerdo. Nunca se ha demostrado que la parte genómica, porque se clasifican según genoma, hay varios serotipos, que nunca se ha demostrado que un genoma especial sea más transmisible o que sea más grave. Nunca se ha demostrado. Yo, como en los años 90, algo así, fui a Francia y con unos franceses me regalaron unos monoclonales para hacer diagnóstico. Estuve años y años haciendo diagnóstico con monoclonales del año 90. Ahora, por X razones, los tuve que probar de nuevo a ver si funcionaban. Y funcionaron y se diluyen 1 por 300. Imagínense que cuando uno hace el examen coloca 10 microlitros. Entonces, con 10 microlitros, con 1 ml tiene como para 100 muestras. Y si yo tengo 1 ml que se diluye 1 por 300, tengo 100 muestras multiplicado por 300. Imagínate, me han regalado 3 ml. Tengo para bañarme en eso. Y esos anticuerpos siguen siendo activos contra los virus que están circulando ahora. Con todo lo que varían los virus, porque el virus VRS es un virus que varía. Pero por suerte varían cosas que parece no son trascendentales. O los epítopes que mostramos ahí, a lo mejor varían los otros epítopes, pero no ha habido problema por suerte. Entonces, sigue la vacuna, va a ser un solo virus en la vacuna, una sola vacuna. No como la influenza que tiene que ser 3 o rotavirus que pueden ser, no, uno solo. Porque por suerte no varía así. Agradezcamos a no sé quién, no sé si a Dios o al diablo, que lo haya hecho así. Pero esa es la situación por suerte. Ahora, todos los años cuando uno empezaba desde el laboratorio a ir a virología, preguntaban, oye, ¿qué pasa este año? ¿Qué pasa esto con esto otro? Y el otro año lo mismo. ¿Qué pasa este año? Después se acostumbran y todos los años son más, menos, pero todos los años. Nunca imaginé que con la prevención del coronavirus se iba a parar por 2 años la circulación de todos los virus respiratorios. Nunca imaginé eso. Pero ustedes vivieron el desastre social que es eso, la revolución. Hola, solo un pequeño comentario. Varias vacunas se ha demostrado que tienen una protección contra la demencia, la influenza, la BCG y ahora el zóster, y parece que el mecanismo sería estimular el sistema inmune, evitando una inflamación que es secundaria a las demencias. Esa es la teoría, la hipótesis que está detrás, pero no se ha comprobado todavía. Yo no sé, a lo mejor Marcelo o tú puedes responder. Yo no tengo información al respecto. Y no creo. Dos cosas al respecto que son bien interesantes. Antes, ustedes ven que los niños chicos hacen una infección respiratoria viral y después vuelven a su basal. Quedan como si nada. Y mientras más adulta es la persona, se ve que las infecciones respiratorias virales van marcando como una afectación global que, como dice la doctora Benz, pareciera tener que ver con un estado postinflamatorio posterior a la infección, que no es recuperable como es recuperable en los niños chicos. Entonces, es una primera cosa que hace que cuando uno dice vacúnese contra el neumococo, la influenza o el respiratorio sincicial en este caso, usted se está vacunando contra la infección aguda, pero también está de alguna forma previniendo estos efectos postinflamatorios que podrían incidir en patologías crónicas, como en los cuadros de Alzheimer y otros. Específicamente para la vacuna del zóster, que piensen ustedes que el zóster es una reactivación del virus varicela zóster, para no confundir con virus herpes propiamente tal,
En la vacuna contra el zóster hay una publicación en Nature, que es la que ha provocado todo este revuelo, doctora, que encima salió acá en Chile en medios de prensa y dice: la vacuna contra el zóster previene el Alzheimer. Porque lo que vieron en el Reino Unido, específicamente en Gales, es que, esto fue un azar, digamos, la población que había recibido la vacuna tenía un porcentaje significativo menor de Alzheimer. Pero eso, que es un dato específico de una publicación en específico, porque está en Nature, hace que este tema esté hoy día en la conversación. No es algo que sea comprobado más allá de este paper específico, pero que abre una posibilidad que quizás tiene que ver con este estado postinflamatorio o quizás tiene que ver con alguna otra acción de la reactivación del zóster que todavía no conocemos. Doctora Yarzún, Sí. Esto trae a colación un poco los parámetros confundentes, es decir, en Gales probablemente pasaron muchas cosas, aparte de recibir o no recibir esta vacuna. Mm. Sí, buenos días. Muchas gracias por la conferencia, doctora Avendaño. Quisiera preguntar, yo sé que es pediatra, pero quisiera preguntarle si tiene alguna experiencia del virus respiratorio sincicial, la incidencia que tiene en las exacerbaciones de enfermos pulmonares crónicos, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las enfermedades intersticiales del pulmón, que muchas veces se exacerban sin que haya una causa aparente y posiblemente podría ser por virus respiratorio sincicial. Si tiene alguna experiencia sobre eso, ha trabajado con los adultos sobre ese asunto. Es muy, muy importante porque ahora que se está montando el tratamiento preventivo con vacunas y con monoclonales, se ha demostrado que las infecciones por virus respiratorio en el adulto producen no solamente cuadros respiratorios o reactivaciones de EPOC, sino que producen cuadros cardíacos que matan, como arritmia, infartos. De modo que quizás por el punto de vista cardiovascular es más importante que por el visto respiratorio que los adultos de mayores de 60 años, cuando llega la oportunidad de vacunarse contra PRS, lo vacunen. No sabemos, como está la vacuna, no sabemos cuánto dura, nada, no sabemos cada cuánto tiempo va a tener que vacunarse, cómo, etcétera. Pero es un tema que hay que estudiar. Mi interés, si no hubiera sido ya tan mayor, yo es haber empezado a estudiar como se estudió con los niños, qué pasa con el virus respiratorio sincicial en los adultos. Yo ahora, como pediatra, digo, ya, terminó el virus sincicial respiratorio como patógeno en niños. Ahora es como patógeno en los adultos de tercera edad, inmunosuprimido. Y hay que empezar a estudiarlo todo. Cuánto dura la inmunidad, si después de cada epidemia, temporada de virus respiratorio sincicial, los adultos tienen más anticuerpos, qué nivel de anticuerpos se protege. Nosotros ya demostramos que las neumonias del adulto, los que tienen neumonía por VRS, es porque tenían anticuerpos anti-VRS bajos. Así que ya sabemos que hay un nivel de protección, pero eso hay que estudiar todo, es todo un mundo de estudio que allá ya no podemos participar yo, así que delego para otra gente. Pero tienes toda la razón que es el tema que se viene con virus respiratorio y posiblemente con otros virus, porque el metaneumovirus no se conoce nada. Bueno, hay muchos otros virus que no se conocen y bueno, ¿para qué decir el coronavirus, cierto? Me agrego a las felicitaciones y a los agradecimientos por esta presentación perfecta. Se hace ver la influencia de la docencia que sigue haciendo y también la influencia del abuelo, que siempre era dedicado a la perfección. Yo me pregunto si acaso el metabolismo energético de los virus, ¿cómo funciona? ¿Tienen mitocondria? ¿Se nutren de la ATP? No. Bueno, si no tienen mitocondria, ¿cuál es el mecanismo? Porque requieren de energía. No. Y si, Se te roban las células. No tiene, no. Todo lo sacan de la célula. ¿Cómo se organizan para sacar todo eso de la célula? Si llegan a la célula y mandan unos mensajeros que hacen decirle a la célula, usted pare, usted lo único que va a hacer es multiplicarme a mí, nada más. Entonces, gente su pregunta, claro,
No tienen mecanismo. Pero persiste la duda, aunque se nutran de las células, son parásitos simplemente, pero ¿cómo utilizan la energía? Y ahí hay, ¿por qué pregunto eso? Porque es un asidero para enfrentar a los virus en general, porque el mecanismo, cómo utilizan la energía y qué energía utilizan, si no utilizan ATP, algo tienen que utilizar. Y ese asidero también es interesante para enfrentar los virus, no solamente individualmente, sino que genéricamente. Muchas gracias. Claro, la idea es que lo que utilizan es el metabolismo para su multiplicación, para preparar sus partes y después ensamblarse y salir. Nada más, no hacen nada más. Bueno, le agradecemos al doctor Avendaño su excelente presentación. Como anécdota, doctor, yo también soy nieto de un sastre, quizás no tan distinguido como el suyo, pero mi abuelo paterno llegó del sur de Europa a Temuco en alrededor de 1910. Y su quehacer era básicamente tratar de venderle trajes a la... Imagínense lo que era Temuco en 1910. A caballo probablemente por alguno de los lugares circundantes en los que él también fue capaz de educar a sus hijos, todos destacados profesionales. Así que esta historia se repite, doctor, no solo con usted, Qué bueno. sino también con la segunda versión, ¿no? Muchas gracias.